Buenas noches, ¿se me escucha? Sí se escucha. Ok. Ya vamos a dar inicio al webinar del grupo número 3. Buenas noches, queridos compañeros. La noche de hoy vamos a hablar acerca de las neoplasias mucinosas apendiculares. Nuestro asesor de webinar es el doctor Néstor Vega Lluil. Aquí pueden ver el contenido del webinar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las neoplasias mucinosas apendiculares? Bueno, estas son lesiones que abarcan un espectro que va desde tumores de bajo grado hasta adenocarcinomas mucinosos invasivos. Pero bien, estos son frecuentes, poco frecuentes, que se originan en las células epiteliales del apéndice encargadas de producir mucina. Normalmente la mucina es una sustancia gelatinosa que se produce y lubrica el intestino, pero en estos tumores se produce en exceso y se acumula dentro de la luz apendicular del mismo. Como consecuencia, el apéndice vermiforme puede dilatarse y formar lo que se conoce como mucosele. Como había mencionado, estas lesiones van desde de bajo grado hasta adenocarcinomas mucinosos invasivos. Actualmente se clasifican en tres grupos principales que se hablarán más adelante, pero por encima tenemos las neoplasias mucinosas apendiculares de bajo grado, las de alto grado y, como ya mencioné, los adenocarcinomas mucinosos. Los de bajo grado son las lesiones más frecuentes y generalmente son menos invasivos o agresivos. Sin embargo, incluso estas lesiones pueden generar complicaciones importantes si el apéndice se perfora, ya que la mucina y las células tumorales pueden diseminarse por toda la cavidad abdominal y producir una entidad que se denomina pseudomixoma peritoneal, de la cual también hablaremos más adelante. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista epidemiológico, son tumores bastante raros, los cuales representan aproximadamente entre el 0,5 a 1% de todas las neoplasias gastrointestinales y se encuentran en menos del 1% de las piezas de apendicectomía. Se estima una incidencia cercana a 4 casos por millón de habitantes al año, aunque los mismos siguen siendo poco frecuentes. Su diagnóstico ha aumentado debido a las últimas eh, desarrollo de estudios de imágenes como la tomografía computarizada, el incremento de procedimientos laparoscópicos y a una mejor clasificación histopatológica. Afectan principalmente a adultos entre la quinta y sexta vida y muestran un ligero predominio en las mujeres. Siguiente, por favor. En cuanto a la importancia clínica de estas neoplasias, la misma radica en varios aspectos. En primer lugar, por su capacidad de evolucionar hacia pseudomixoma peritoneal, que es la complicación más temida. Esta condición se caracteriza por la acumulación progresiva de mucina dentro de la cavidad abdominal, lo que puede producir compresión de órganos, ascitis mucinosa y obstrucción intestinal. Además, el diagnóstico preoperatorio suele ser difícil porque muchas veces los hallazgos clínicos e imagenológicos no son específicos. Es por esto que es fundamental realizar un manejo quirúrgico cuidadoso para evitar la ruptura tumoral y la diseminación peritoneal. También es importante destacar que el pronóstico depende en gran medida del grado histológico de la lesión y de la presencia o ausencia de la enfermedad peritoneal. Siguiente. Ok. En cuanto a la clasificación de las neoplasias mucinosas apendiculares, para entenderla, debemos saber que se clasifican según la OMS, basado en dos criterios que son fundamentales. Primero, el grado citológico y segundo, la presencia o la ausencia de invasión infiltrativa destructiva. Cuando existe bajo grado citológico y no hay invasión infiltrativa, hablamos de una neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado. Cuando sigue sin existir invasión infiltrativa, pero ya observamos alto grado citológico, entonces las vamos a clasificar como neoplasia mucinosa apendicular de alto grado. Y finalmente, cuando ya aparece invasión infiltrativa destructiva, el diagnóstico deja de ser una neoplasia mucinosa de bajo grado o de alto grado y pasa a ser un adenocarcinoma mucinoso apendicular. Siguiente. Ok, en este cuadro podemos comparar las diferencias histológicas claves entre estas tres entidades ya mencionadas.
Para hablar un poquito de las características principales, primero, en cuanto al grado citológico, eh, la de bajo grado tiene una atipia mínima o leve, mientras que la de alto grado y el adenocarcinoma mucinoso van a presentar una citología de alto grado con mayor atipia celular. En relación con el patrón de crecimiento, tanto la de bajo grado como la de alto grado van a mostrar un crecimiento expansivo, es decir, van a desplazar el tejido sin infiltrar destructivamente. En cambio, el adenocarcinoma mucinoso ya va a tener un crecimiento infiltrativo que va a ser destructivo y va a invadir estroma y, y los tejidos vecinos. Uno de los criterios más importantes es precisamente esta invasión infiltrativa destructiva. En el adenocarcinoma eh, va a estar presente esta invasión, en cambio en el de bajo y en el de alto grado va a estar ausente, no va a haber una invasión como tal. Siguiente. Ok, comparando específicamente el de bajo grado y el de alto grado, vemos que ambas comparten algo muy importante, que no presentan invasión infiltrativa destructiva. En la de bajo grado, la citología es de bajo grado y los núcleos son relativamente uniformes. Hay poco pleomorfismo y hay una baja actividad mitótica. Hablando de la arquitectura, se suele observar un epitelio plano u ondulado que va a estar abundante en mucina intraluminal y van a haber cambios en la pared como fibrosis y adelgazamiento. Lo importante aquí es que el crecimiento es expansivo, es decir, empuja estructuras, pero no va a infiltrar destructivamente. En cambio, en el de alto grado ocurre algo diferente. La arquitectura sigue siendo parecida y tampoco hay invasión infiltrativa, pero la gran diferencia es la citología, que va a ser una citología de alto grado. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver las diferencias histológicas microscópicamente. En la imagen de la izquierda vamos a observar una de bajo grado. Se va a notar el epitelio relativamente organizado con una apariencia ondulada y una arquitectura mucho más conservada. Aunque sí existe proliferación mucinosa, no vemos una citología marcadamente agresiva como en la imagen de la derecha, que es una de alto grado. Aquí la arquitectura puede parecer un tanto similar, pero lo que cambia es la citología. Se aprecia muchísima más desorganización y los núcleos van a estar más hipercromáticos y mucho más apiñados. Siguiente. Ok, finalmente, cuando aparece la invasión infiltrativa destructiva, hablamos entonces del adenocarcinoma mucinoso apendicular. Histológicamente vamos a encontrar glándulas irregulares, anguladas y desorganizadas, infiltrando el estroma y el mesoapéndice. También puede observarse una reacción desmoplásica, que es una fibrosis reactiva secundaria a la invasión intramural. Otro hallazgo característico son los lados de mucina con células tumorales flotantes, además de una invasión profunda de la pared. Y citológicamente vamos a observar una marcada atipia, pleomorfismo y una actividad mitótica aumentada. En algunos casos también pueden aparecer células en sello de anillo, lo cual se asocia a un peor pronóstico. Ok, bueno, ya como han mencionado, pues las neoplasias mucinosas básicamente son las más comunes dentro de lo que son las neoplasias de apéndice. Y como toda neoplasia, pues tiene un origen y muchas de ellas, pues siempre son tienen que ver con temas de genética o mutaciones en los genes del ser humano. En este caso, pues hay dos genes importantes. Dentro de ellos está el CRAS y el GENAS. Uno que básicamente al ser mutado, pues va a permitir lo que viene siendo la proliferación epitelial que venía siendo el CRAS. Y el GENAS, pues al ser mutado y ser un protocongen que permite que también haya multiplicación celular y formación de mucina para la formación de moco, pues al estar mutado provoca que haya una mayor formación de mucina por un aumento de la señalización dentro de las células. Por ende, ese aumento de secreción y producción de mucina, además de la proliferación celular, dentro de lo que vendría siendo el apéndice, siendo un órgano tubular y también hueco, pues va a provocar que se acumule ese moco y además de esto, pues aumente de tamaño y aumente la presión intraluminal, por ende puede llegar a lo que vendría siendo su ruptura.
Siguiente. Entonces, ¿qué se producirá cuando este apéndice se ve afectado o la persona desarrolla este tipo de neoplasia? Pues, como mencioné, se dilata el apéndice, llega a formarse lo que viene siendo mucocele o esa acumulación de moco, y en ello puede provocarse lo que viene siendo una fibrosis de la y adelgazamiento de la pared del apéndice. Por ende, eso lleva a más probabilidades de que si aumenta mucho más la presión dentro del lumen del apéndice, pues llega a la perforación y a la ruptura y a su perforación. Y algo muy importante dentro de esto, pues que llega a producir la liberación de células tumorales a lo que vendría siendo el peritoneo y además la liberación de mucina, que es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Siguiente? Entonces, se habla de lo que viene siendo la diseminación peritoneal. Muchos de nosotros sabemos que las neoplasias pues normalmente se diseminan a través de vía hematógena, pero en muchas de ellas, pero en este caso pues se diseminan a través de vía transcelómica, es decir, a través del líquido peritoneal. Y esta pues recorre, perdón, todo lo que vendría siendo estructuras, por ejemplo, lo que vendría siendo el epiplón mayor, el menor, las regiones iliosecales o, por ejemplo, a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. Y se menciona también que uno de los sitios de implantación pues, puede ser lo que viene siendo el hemidiafragma derecho. ¿Y por qué sería esto? Porque básicamente lo que viene siendo el drenaje del líquido peritoneal pues se da a nivel de lo que viene siendo todos estos vasos linfáticos que se encuentran a nivel del abdomen pues llegan a ese punto para poder drenar luego hacia arriba. Y ese moco que se libera constantemente, pues puede llegar a acumularse a nivel de lo que viene siendo el abdomen. Y como mencionaron, pueden causar síntomas de obstrucción o lo que vendría siendo estreñimiento y una distensión en el abdomen, provocando algo también llamado jelly belly, que viene siendo como una gelatina que se forma en el abdomen y pues se puede encontrar en estos pacientes que desarrollan neoplasias mucinosas. Siguiente. Entonces, esto pues es lo que nosotros conocemos como el pseudomixoma peritoneal o lo que llega a ser el pseudomixoma peritoneal. Y estos pacientes por esta diseminación de las neoplasias mucinosas pues tienden a desarrollar, no es algo que normalmente se vaya a desarrollar de una vez, pero puede llegar a suceder en estos pacientes. Y como dice, no es algo que nosotros podamos decir que es una neoplasia primaria, sino que ya es secundario a lo que vendría siendo la perforación y todo este proceso de lo que viene siendo la diseminación peritoneal. Siguiente. Entonces, viendo los tipos de tumores o de neoplasias mucinosas, pues puede haber una probabilidad alta o baja de desarrollar pseudomixoma peritoneal. En este caso, por ejemplo, las neoplasias de alto grado y bajo grado, pues sí tienen una alta probabilidad de desarrollar este pseudomixoma peritoneal. Hablando un poco acerca de la presentación clínica, pues esta es bastante variable. Como mencionamos anteriormente, María habló de que incluso un 50% de las veces en que se diagnostica es un hallazgo incidental en personas que se le está haciendo un control o se le está estudiando por otra causa. Y se ve, por lo menos en la imagen que tenemos acá, que era una tomografía computarizada, cómo se observa esa dilatación en la parte del cuadrante inferior derecho, que vamos a entrar más a detalle más adelante con las imágenes. Las principales características de la presentación clínica, se habla de un dolor crónico que es así como sordo, bastante extraño, como que va y viene, es intermitente, ubicado en la fosa ilíaca derecha. También, dependiendo del tamaño, se puede considerar que en algunas ocasiones es palpable una masa. Ahí, por supuesto, primero descartar siempre una neoplasia, ya sea cáncer de colon derecho o de anexos. Y por supuesto la distensión abdominal que puede ser secundaria a la masa palpable o a la propia metástasis transcelómica como hablaba Edgardo anteriormente. Entonces lo principal aquí es que es un dolor que es de cronicidad bastante larga, semanas o meses, y que puede estar o no acompañado con fiebre o leucocitosis, lo cual es variable también porque se ha publicado en algunos casos de personas que hacen una pseudoapendicitis, en donde tienen una febrícula bastante leve, tiene aumento de los leucocitos con dirección a la izquierda, sin embargo no es una apendicitis propiamente dicha, sino que es secundaria a una neoplasia mucinosa apendicular.
Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que lo principal es que cuando se sospecha de este tipo de neoplasia, el gold standard se considera la tomografía computarizada o la TC, debido a que nos permite visualizar bastante bien las estructuras que estamos estudiando o la que sospechamos. Primer hallazgo en la tomografía computarizada sería una estructura quística en fosa ilíaca derecha que por supuesto corresponde con un apéndice distendido. A su vez, visualizando específicamente la estructura, vemos que se encuentra un mucocele. Esta es la segunda característica que cuenta con una densidad baja en la propia tomografía, debido a que la mucina tiene menor densidad, tiene densidad parecida a los tejidos blandos, ya que básicamente es moco. Otra característica importante son las calcificaciones de la propia pared del apéndice, y esto ya es sugestivo de que es una malignidad que es más agresiva o que tiene mayor cronicidad. Y aquí se habla de un signo que no es del todo propio de las neoplasias mucinosas apendiculares, sino que también se puede encontrar en otros tipos de adenocarcinomas, pero que se llama el signo de la cáscara de huevo, que en el caso de que se ubique a nivel del apéndice fosa ilíaca derecha en un paciente que tenga la clínica descrita anteriormente, se considera que es patognomónico de la enfermedad o de la patología. Y otra característica que lo hace descartar por lo menos una apendicitis aguda sería que no se encuentra una inflamación propia de la grasa ni de la pared circundante. Sin embargo, la tomografía computarizada no es la única herramienta que tenemos. Como veremos en la siguiente diapositiva, tenemos más imágenes acerca de la tomografía, en este caso un corte que sería transversal y uno coronal. Visualizamos que a nivel de fosa ilíaca derecha está dilatado, densidad baja porque es sobre todo glándulas mucinosas, moco, bastante grande, distendido, por eso la clínica la masa palpable, y tiene una precisión diagnóstica bastante amplia de casi un 90%. Y permite sobre todo evaluar varias cosas: la integridad de la pared en caso tal de que esté perforado o haya calcificaciones, y sobre todo la presencia también importante de algo que mencionaba Gardo y han mencionado otros compañeros, la presencia de implantes peritoneales que puedan provocar un pseudomixoma peritoneal a largo plazo. Ahora bien, como dije y hemos mencionado en la charla, con el advenimiento de nuevas tecnologías para el diagnóstico, como veremos en la siguiente slide, tenemos también la ecografía, por supuesto ultrasonido, que es lo más práctico en muchas ocasiones, lo más rápido, operador dependiente, claro, pero es bastante útil si se tiene la destreza y la capacidad, ¿no? En este caso se dice que en estudio en urgencias es lo primero, ya que muchas veces tarda la tomografía computarizada, y este nos ayuda bastante porque muestra la estructura quística, y también aquí se encuentra un signo bien característico que sería el onion skin, que básicamente sería como si fuera una cebolla partida a la mitad, que es bastante subjetivo, característico de lo que viene siendo las neoplasias mucinosas apendiculares, como se observa en la imagen que tenemos. Y por otro lado, la colonoscopía, en muchas ocasiones, como mencionamos, es un hallazgo incidental en una persona que se está haciendo una colonoscopia control o se está haciendo por sospecha de alguna patología del colon. Esta nos sirve ya que va a ayudarnos a descartar si hay sincronía entre varias neoplasias, y hay un signo bastante característico que se llama el volcano sign o signo del volcán, que básicamente cuando se observa a nivel del ciego y el orificio apendicular se encuentra una protrusión que asemeja como si fuese un volcán. Esta imagen fue la mejor que conseguimos. No se observa del todo como la forma del volcán, sin embargo, esta masa que se observa aquí es la protrusión del apéndice, ya que se distiende por completo por la cantidad de moco que tiene dentro de sí mismo. Bueno, en cuanto a los objetivos y los hallazgos intraoperatorios, lo importante durante la cirugía, el principal objetivo es evitar la ruptura, una manipulación cuidadosa extrema para prevenir derrames accidentales, la identificación de la diseminación por medio de una búsqueda activa de mucina libre y carcinomatosis peritoneal, al igual que determinar el compromiso con la evaluación de estricta de la base pandicular y la pared del ciego, y definir el tratamiento in situ basado en los protocolos oncológicos, sobre todo por los consensos internacionales como el PSOGI y el Eurocan. Siguiente. En cuanto a la exploración anatómica sistémica, es importante evaluar la cavidad peritoneal con una búsqueda intencionada de diseminación en mucina libre, en el epiplón, las correderas paretocólicas y la superficie del diafragma. En cuanto a la relación ileocecal, es importante evaluar una invasión local de tejidos adyacentes,
si hay un compromiso directo del ciego o si hay adherencias importantes. Es importante resaltar que un apéndice dilatado puede ser una lesión de bajo grado benigna, pero la irregularidad mural sí puede sugerir entonces sí un adenocarcinoma. Y en cuanto al principal foco que es el apéndice, es importante evaluar el tamaño, el diámetro, el aspecto, si es un aspecto quístico o mucosele, si tiene áreas de adelgazamiento o necrosis y en general los signos macroscópicos de perforación que se pueden evaluar. Todo esto debería ir en el reporte quirúrgico. Siguiente. Entonces, en cuanto al análisis de la mucina libre, en la diferenciación patológica, es importante señalar que la mucina celular va a contener una ausencia del epitelio tumoral identificable, mientras que la mucina celular va a contener un epitelio mucinoso neoplásico. En cuanto al origen clínico, un derrame tras perforación de lesión de bajo grado sin implantación es lo común. Y el riesgo de pseudomixoma peritoneal es bajo en los mucina celular. Y hay unas tasas mínimas de progresión, mientras que la mucina celular sí es un riesgo alto y es un marcador de enfermedad activa en progresión. El manejo recomendado, que si veremos más adelante, pero podría adelantar que en la mucina celular se sugiere una vigilancia radiológica periódica estricta, sin cirugía adicional si está muy localizado, mientras que la mucina celular sí requiere un manejo estándar eh, con cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Siguiente. En cuanto a la integridad del apéndice, este es un factor relevante de pronóstico clave. Cuando está el apéndice intacto, esto nos indica una neoplasia confinada al órgano. Se va a observar, por supuesto, ausencia de mucina extrapendicular y se debe observar que la base del apéndice es libre. En estos casos, la apendicectomía es suficiente y en las lesiones de bajo grado con márgenes negativos no requiere una hemicolectomía complementaria. Sin embargo, un apéndice perforado sí nos va a indicar entonces una liberación de mucina a la cavidad, una diseminación del epitelio mucinoso y podría indicar entonces un inicio del desarrollo de un pseudomixoma peritoneal. En estos casos hay que tener una precaución extrema y es prioritario el uso obligatorio de bolsa de extracción para evitar la contaminación peritoneal durante la manipulación. Siguiente. Sí, dentro del algoritmo, pues el manejo terapéutico es básicamente, son tres pilares, dentro del cual uno es la apendicectomía, en donde la neoplasia de bajo grado confinada es como la característica principal, además de que también tenga otras características como márgenes negativos, no tiene perforación, sin invasión cecal y también debe tener ganglios negativos. Eh, Otro pilar de manejo terapéutico sería la hemicolectomía derecha y para realizar este debe cumplir con las siguientes características. Debe tener compromiso de la base, además de una invasión cecal linfovascular, adicional a adenocarcinoma infiltrante, tumores de alto grado, ganglios positivos. Y el objetivo de esto es una resección oncológica junto con una linfadenectomía. Y en el tercer lugar, como ya comentó mi compañera Gamelis, se utiliza el CRS más el HIPEC, que es cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que básicamente se utiliza o se realiza cuando hay pseudomixoma peritoneal o mucina celular diseminada, además de un adenocarcinoma mucinoso peritoneal. Y pues el reporte quirúrgico consta de aspecto del apéndice de integridad, si está íntegro o perforado, si hay extensión macroscópica y exploración de cavidad, si tiene presencia y distribución de mucina libre, compromiso visible de base apendicular y ciego, presencia de implantes peritoneales o depósitos y también ver los eventos críticos como la ruptura accidental o un derrame intraoperatorio. Siguiente. Hola. Sí, ahora hablando de las indicaciones específicas de la hemicolectomía. Como bien dijo mi compañero Juan Hurtado, se puede hacer apendicectomía, hemicolectomía o citorreducción con IPEC. Ahora, la decisión terapéutica no depende de la clínica, sino depende del grado histológico que ya mencionamos anteriormente.
ya que esto va a determinar la severidad o el margen que debe hacerse en la cirugía y por ende hacer una apendicectomía o una empicolectomía derecha, ¿no? Entonces, se evita la ruptura por las complicaciones que ya mencionamos de la pseudomixoma y lo demás, y logra márgenes negativos, como vemos ahí. Al siguiente. Entonces, sí, el espectro, o sea, involucra si es invasor o no y la diseminación linfática y hemática. O sea, esto involucra, quiero hacer énfasis aquí en la resección de ganglios, pues, porque no es lo mismo, o sea, una reducción más conservadora de solamente el colon, digo, solo el ciego, o a que sea de que un margen mucho más amplio, ¿no? Involucrando también la linfa, y hay que buscarse, ¿no? Por distintos mecanismos, ¿no? Eh, entonces, sí, como aquí mencionaba, los márgenes, dependiendo si son positivos, puede haber una reintervención. Y bueno, como vemos aquí una controversia que si se puede realizar una hemicolisectomía sistemática en lesiones que son de alto grado o de bajo grado, intactas, que no previene el pseudomixoma ni mejora la supervivencia, ¿no? Entonces es importante que estemos atentos al pseudomixoma en la posterioridad del seguimiento del paciente, ¿no? Dale, siguiente. Esto es para que veamos en perspectiva. Ajá. O sea, no, sí, la foto. El compromiso que puede haber linfático, o sea, ya sea diseminado al mesenterio de cualquier parte, digo, siguiendo una secuencia, obviamente, ¿no? Y así mismo puede venir la resección y puede involucrar más subespecialidades quirúrgicas. Dale, ahora sí, siguiente. Sí, bueno, una observación en lo que es la apendicectomía es que esta exige la confirmación patológica de márgenes quirúrgicos que sean negativos y en ausencia absoluta de lo que es la infiltración hacia la pared del ciego. Eh, Intraoperatoriamente también requiere que el apéndice se haya extraído intacto utilizando el endovac y que no haya ninguna perforación ni evidencia de mucina celular extrapendicular. Y también es importante mencionar que el tipo de reintervención quirúrgica va a depender estrictamente de dónde y cómo se manifiesta esa recurrencia durante los años de vigilancia. Y esta se divide en dos escenarios principales que mi compañero va a mencionar. Bien dicho, compañero. Eh, sí, claro, si hay una falla por la recurrencia peritoneal porque no se puso a la bolsa, no había, o un fallo en la bolsa, o fue una cirugía de urgencia, puede esparcirse el tumor por una perforación, por una mala técnica. Y bueno, entonces puede haber en una tomografía axial computarizada 5 a 10 años después, implantes mucinosos en el epiplón, ascitis gelatinosa, moco en la pelvis o scalloping, que es festoneado en el hígado o el vaso. O sea, los que mencionaban mis compañeros antes de que puede haber metástasis, puede haber, pero de moco, ¿no? De metástasis, porque no sería en este caso cáncer, ¿no? Entonces sí puede requerir una reintervención, que ahí ya no sería hemicolectomía derecha, sino que sería la cirugía citorreductora que combina con IP, que vamos a ver más adelante. Y claro, depende mucho de dónde se manifiesta la recurrencia en los años de vigilancia, ¿no? Entonces vamos a la siguiente diapo. Eh, y la hemicolectomía derecha está indicada si está en la base o el ciego el pseudomixoma peritoneal. Y entonces sí, o sea, cuando regresa el buñón apendicular, regresa, ¿no? Y se ve, o en los márgenes alrededor, ¿no? También puede manifestarse como una masa palpable, elevación de los marcadores tumorales, engrosamiento de la pared secal visto en el TAC o en la colonoscopía. También se puede ver en la colonoscopía, muy, muy importante. Y bueno, se puede reintervenir, ¿no? O puede ampliarse. Dale, siguiente. Ajá, aquí tenemos una imagen de un pseudomixoma peritoneal, que se ve como el moco así, por la diseminación de la neoplasia y también las células productoras de moco. Dale, sigue. Gracias, compañero Lugo. Bueno, ahora hablando de lo que es el árbol de decisión quirúrgica en estos casos,
¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Bueno, en cuanto a la apendicectomía y la vigilancia periódica, esta es indicada para un apéndice intacto, una base anatómica libre y patológica no invasiva, o sea, una neoplasia de bajo grado. La hemicolectomía derecha oncológica requiere ante invasión estromal destructiva confirmada o una invasión secal directa. Y la evaluación para lo que es la cirugía citorreductora más la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, para esta es necesaria en presencia de mucina celular libre o inflamación en la cavidad abdominal. El peligro de esto es la microperforación iatrogénica. Es un error de manipulación, punción o pinzamiento, un simple error en el procedimiento quirúrgico convierte una curación local en lo que es una carcinomatosis incurable, la diseminación. Sí. Ok, ahora voy a hablarles un poco sobre el manejo con la cirugía citorreductora más el IPEC. La cirugía citorreductora es una cirugía oncológica cuyo objetivo es retirar toda la enfermedad tumoral macroscópica, es decir, toda la enfermedad visible dentro del abdomen. En estos pacientes, la enfermedad se puede encontrar distribuida en superficies peritoneales como el epiplón, el peritoneo parietal, la pelvis, el diafragma o incluso la superficie intestinal. Después de realizar la cirugía citorreductora, se puede administrar el IPEC. El IPEC significa que es una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, como ya mencionaron anteriormente. En palabras más sencillas, es una quimioterapia caliente administrada directamente dentro de la cavidad abdominal. La idea de usar IPEC es tratar las células tumorales microscópicas residuales que pueden quedar después de retirar toda la enfermedad visible. Por eso, la lógica del tratamiento combinado es, primero, la cirugía citorreductora me va a eliminar todo lo visible y luego el IPEC busca tratar lo microscópico, lo residual. Los fármacos utilizados pueden variar según el protocolo del centro, pero entre los más empleados está la mitomicina C y el oxaliplatino, que se perfunde en una temperatura de aproximadamente 41 a 43 grados Celsius. Siguiente. Ok, una pregunta importante es cuándo considerar el uso de la cirugía citorreductora más el IPEC. La indicación aparece cuando la enfermedad deja de estar confinada en el apéndice y ya compromete lo que será la cavidad peritoneal. Es decir, ya no estamos frente a una lesión localizada que podría manejarse solamente con una apendicectomía, sino ante un escenario de enfermedad peritoneal. Por eso, la cirugía citorreductora más IPEC se considera principalmente en casos de pseudomixoma peritoneal establecido, una mucina peritoneal con células neoplásicas, implantes tumorales peritoneales o diseminación mucinosa abdominal potencialmente resecable. Siguiente. Ok, ahora vamos a pasar a los criterios de selección. Esta parte es muy importante porque no todos los pacientes con enfermedad peritoneal son candidatos para la cirugía citorreductora más el IPEC. El primer criterio es el PCI, que es un índice de cáncer peritoneal. Este índice va a evaluar la extensión de la enfermedad peritoneal. Para calcularlo, el abdomen se va a dividir en 13 regiones y se va a puntuar la cantidad de enfermedad en cada una. El puntaje total va de 0 a 39. Mientras más alto va a ser el PCI, significa que hay mayor carga tumoral dentro del abdomen y por lo tanto puede ser más difícil lograr una citorreducción completa. Entonces, el PCI me va a ayudar a estimar qué tan extensa está la enfermedad y si es posible retirar toda la enfermedad visible. El segundo criterio es el CC score, que este puntaje va a evaluar cuánta enfermedad queda después de la cirugía. El objetivo ideal es lograr un CCC de 0 o un CCC de 1. El CCC de 0 significa que no queda enfermedad visible y el CC1 significa que queda enfermedad mínimamente visible. Esto es fundamental porque el IPEC está pensado para tratar enfermedad microscópica residual, no para tratar grandes masas tumorales que quedaron después de la cirugía. Otro criterio va a ser el grado histológico. Los tumores de bajo grado suelen tener mejor pronóstico y mejor respuesta al manejo locorregional. En cambio, los tumores que ya son de alto grado o con células en anillo de sello tienen un comportamiento mucho más agresivo y un pronóstico más desfavorable. Otro punto importante va a ser el estado funcional del paciente. El paciente debe tener una condición física adecuada para llegar a tolerar una cirugía compleja y prolongada. Y también se toman en cuenta sus comorbilidades, porque estas pueden llegar a aumentar el riesgo quirúrgico. Además, es importante valorar la ausencia de una enfermedad extraabdominal, si hay metástasis a distancia no controlables, esto puede contraindicar la cirugía.
Y por último, también se considera el estado nutricional del paciente y la edad biológica, porque ambos también van a influir en la parte de la tolerancia quirúrgica y en la recuperación operatoria. Siguiente. Ok, ahora en la parte de resultados y pronósticos, la cirugía citorreductora más el IPEC pueden ofrecer una supervivencia prolongada en pacientes bien seleccionados. En un cohorte internacional de 2.298 pacientes con pseudomixoma peritoneal de origen apendicular tratado con la cirugía citorreductora más el IPEC, se reportó una mediana de supervivencia global de 16,3 años, una supervivencia de 10 años de 63% y complicaciones mayores en 24% y una mortalidad relacionada al tratamiento en 2%. Estos datos nos muestran que la cirugía citorreductora más el IPEC pueden tener muy buenos resultados, pero no significa que funcione igual en todos los pacientes. Los resultados principalmente van a depender de tres factores más importantes. Como ya mencioné anteriormente, lograr una citorreducción completa, que la enfermedad sea de bajo riesgo, digo de bajo grado, y que la carga peritoneal no sea excesiva. Cuando hay alto grado histológico, un PCI elevado o células en anillo de sello o una enfermedad residual macroscópica, el pronóstico nos puede llegar a empeorar. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias de seguimiento en este tipo de patologías. Y esta varía dependiendo del paciente y lo que se le haya encontrado, pues, en la histopatología. Ya que si nosotros tenemos lesiones de alto o de bajo grado, que se le hayan hecho apendicectomías, pero de que tienen márgenes libres y que no se encontró mucina extrapendicular, entonces, en verdad, el riesgo, pues, de una recurrencia de pseudomixoma peritoneal es de aproximadamente un 1 a 2% en estos pacientes y en verdad se ve que pueden llegar a desarrollarlo hasta en 5 o 10 años. Por eso que entonces el control de estos pacientes va a ser de tipo anual y con imágenes por los primeros 5 años. Luego de estos, en los mismos casos de tener lesiones alto o bajo grado, pero que tengamos la presencia de o mucina acelular, que es lo considerado como M1A, células neoplásicas en el peritoneo, que es M1B. Entonces, ahora el riesgo de recurrencia pues va a aumentar un poquito más a 12% y entonces el control va a cambiar a que tiene que ser semestral en los primeros 3 años y luego va a ser anual hasta completar los 10 años. Y por último, pues cuando tenemos un adenocarcinoma apendicular posterior que se haya tratado con hemicolectomía, con el IPEC o no. Entonces, pues esta se tiene que tratar y se tiene que comportar y visualizar como si fuera un cáncer colorectal y que pues tenga diseminación peritoneal o que tenga alto riesgo de tener diseminación peritoneal. Y por eso el control tiene que ser cada 3 a 6 meses, los primeros 3 años, luego entonces va a ser semestral hasta cumplir los 5 años y de ahí entonces va a ser anual por un tiempo prolongado. Siguiente. Entonces, ahora, tenemos dos conceptos bastante importantes que son el uso de marcadores tumorales y pues las imágenes seriadas. El uso de marcadores tumorales, pues como vimos, no se tocó mucho en la parte diagnóstica, ya que en verdad se ha visto que tienen baja especificidad y pues son bastante limitados con respecto a utilizarlos para un diagnóstico inicial en estos casos de esta patología. En cambio, son fundamental para la clave de un seguimiento a largo plazo y si hay para una detección temprana de recurrencia. Lo que más se utilizan son el CEA, que es el más utilizado principalmente en lesiones de bajo grado, cuando hay sospecha de diseminación o en adenocarcinomas, por ejemplo. También el CA 19,9, que son sensibles para detectar la progresión de la enfermedad y desarrollo de un pseudomixoma. Y de último el CA 125 para cuando hay afectación peritoneal. Y de último, pues las imágenes seriadas, que como ya dije anteriormente, el control tiene que ser clínico y con imágenes. Entonces, al final son pues nuestro estándar de oro para poder tener ese seguimiento clave en el paciente, principalmente en lo que son las tomografías computarizadas abdominopélvica que tengan doble contraste, tanto oral como endovenoso, buscando esos signos que me pueden dar a entender de que pueda haber una recurrencia de la neoplasia. También la resonancia magnética abdominopélvica y por último, que bueno, la resonancia magnética, esta tiene mayor sensibilidad que la tomografía computarizada para ciertos signos como por ejemplo los implantes mucinosos que sean mucho más pequeños y bueno, se utilizan pacientes que probablemente
los marcadores tumorales estén elevados, pero tomografía computarizada no me esté indicando nada. Y por último, bueno, el PET-CT, que en verdad tiene un rol bastante limitado y se usa en seguimiento para adenocarcinoma pendicular para detectar metástasis que sean a distancia. Siguiente. Ok, bueno, ya para ir recopilando un poco sobre todo lo que hemos hablado del diagnóstico y el manejo de las neoplasias mucinosas apendiculares, aquí vamos a ver el algoritmo que va a resumir todo lo que hemos dicho, pues. Inicialmente tenemos el diagnóstico de la neoplasia mucinosa pendicular, que pues ya dijimos que el 50% de los diagnósticos se hacen de forma incidental, ya sea que se encuentre una lesión apendicular mucinosa a través de una, o sea, de un CAT o de un estudio de imagen, o que en alguna apendicectomía o sea, por una pseudoapendicitis o como un hallazgo o sea, como un hallazgo intraoperatorio. Luego de haber confirmado el diagnóstico, se debe proceder a hacer la estadificación, utilizando siempre el CAT o la resonancia magnética, recordando que el CAT pues es el estándar de oro, que debe ser de tórax, abdomen y pelvis. Además de eso, siempre se va a acompañar una colonoscopía, porque como mencionamos anteriormente, pues existe el riesgo de que hayan lesiones colónicas sincrónicas, y también siempre es importante realizar los marcadores tumorales, como por ejemplo el CEA, que es el antígeno carcinoembrionario, el CA 19-9 y el CA 125, porque nos permiten llevar un adecuado seguimiento del paciente y hacer la correlación con la enfermedad peritoneal. Luego de eso, lo que corresponde es definir el escenario anátomo-clínico, es decir, saber si la lesión está confinada al apéndice o no. Eso lo vamos a hacer, pues, o sea, hay que saber si hay márgenes positivos, si hay perforación, si hay invasión local, si hay un adenocarcinoma invasivo o una enfermedad peritoneal diseminada. Entonces, si la lesión sí está confinada al apéndice, lo primero que hay que determinar es si hay perforación y si hay márgenes negativos. Si sí hay o sea, si no hay perforación y los márgenes son negativos, entonces únicamente se realiza una apendicectomía sola. En cambio, si hay perforación, si los márgenes no son negativos, es decir, hay márgenes positivos, entonces hay que evaluar el riesgo por adenocarcinoma invasivo o si hay un alto riesgo local. Entonces, si sí hay adenocarcinoma invasivo o existe el riesgo de alto, o sea, existe alto riesgo, entonces lo que hay que hacer es una hemicolectomía derecha, que posteriormente se debe realizar el seguimiento con imágenes y marcadores tumorales seriados. Entonces, si no existe el riesgo de adenocarcinoma, entonces se corresponde evaluar si hay una enfermedad peritoneal o pseudomixoma. Si la respuesta es positiva, entonces corresponde hacer la cirugía citorreductora con el IPEC, que posteriormente también requiere de seguimiento oncológico estrecho. Entonces, recapitulando un poco los seguimientos, o sea, cómo serían los seguimientos de cada uno, cuando se trata de una apendicectomía sola, por lo general no requiere de vigilancia en el tiempo, únicamente se realiza la cita de control usualmente a una semana después de la operación para verificar que no haya ningún tipo de complicación. Cuando hay hemicolectomía, el seguimiento recomendado es realizar un CAT o una resonancia magnética cada 6 meses durante los primeros 3 años. Luego de eso se realiza el estudio de imagen de forma anual y mantener la vigilancia anual de hasta 5 o 10 años. Y en caso de que se haya realizado una cirugía citorreductora con IPEC, entonces ya el seguimiento oncológico es mucho más estrecho, que consiste en un CAT o una resonancia magnética a los 3 a 6 meses luego de la operación. Luego de eso se realiza cada 6 a 12 meses durante los primeros 3 años. Después de eso se realiza la vigilancia anual por aproximadamente 10 años. Recordar que también la imagen se debe acompañar del seguimiento con los marcadores tumorales. Ok, por último vamos a tener una pequeña sección de casos clínicos. El primer caso clínico consiste en una femenina de 60 años que acude por dolor en cuadrante inferior derecho de varios meses de evolución. Describe el dolor como leve, punzante y no migratorio.
niega fiebre, náuseas, vómitos o cambios en el hábito intestinal. Entre sus antecedentes personales patológicos está hipertensión arterial y depresión. En los antecedentes quirúrgicos está una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones. Una tomografía computarizada abdominal muestra una estructura tubular de 3,9 centímetros en fosa ilíaca derecha, sugestiva de una neoplasia apendicular. Además de eso, una colonoscopia de tamizaje realizada un año antes había reportado salida de material mucoide hemorrágico a través del orificio apendicular. Bueno, entonces este es el CAT de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. En esta imagen de aquí observamos un corte coronal y en este de acá observamos un corte transversal y acá un corte coronal en donde se observa la neoplasia, una estructura que es sugestiva de la neoplasia pendicular. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál sería el manejo quirúrgico más apropiado en esta paciente? ¿Algún voluntario que piensan que sería el manejo quirúrgico más apropiado? Una hemicolectomía derecha. Exactamente. Una hemicolectomía derecha sería lo mejor para esta paciente. Em, Se realizó la hemicolectomía derecha y la pieza quirúrgica se mandó a patología y la pieza quirúrgica reporta un adenocarcinoma moderadamente diferenciado del apéndice de 1,5 centímetros, sin invasión linfovascular, sin perforación, sin metástasis. La paciente evoluciona satisfactoriamente en el posoperatorio. La segunda pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores se asocia a mejor pronóstico en un adenocarcinoma apendicular? Las opciones serían A, una perforación tumoral, B, una metástasis peritoneal, C, ausencia de invasión linfovascular y D, una carcinomatosis mucinosa. Ausencia de invasión linfovascular. La C. Exact- Exactamente, la C, ya que como mencionó Cayel, durante los factores pronósticos, todos, tanto la perforación, la metástasis y la carcinomatosis, todo eso aumenta, eh, o sea, son indicadores de peor pronóstico y aumentan la mortalidad del paciente. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿cuál es el estudio más importante para la vigilancia postoperatoria en esta paciente? A, una radiografía simple de abdomen, B, un CAT abdominal y pélvico periódico, C, un enema varitado o D, una ecografía tiroidea. La tomografía. Correcto, la tomografía abdominal y pélvica, que debería ser cada 6 meses en los primeros 3 años y después anual hasta completar 5 o hasta 10 años el seguimiento. Y bueno, el caso clínico número 2 es femenina de 36 años que acude al servicio de urgencias por dolor en cuadrante inferior derecho y flanco derecho de 24 horas de evolución. Refiere dolor progresivo, sin náuseas ni vómitos, fecha de última menstruación hasta 2 semanas. Como parte de la evaluación inicial, se realiza un ultrasonido transvaginal que muestra gran lesión cística en el anexo derecho, ovario derecho con flujo Doppler conservado, sin evidencia de tracción ovárica. Y posteriormente se realiza una tomografía computarizada de abdomen y pelvis contrastada, la cual demuestra gran lesión quística cerca de la mesóreas, además de estructura tubular quística sugestiva de origen apendicular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la imagen se observa un CT de abdomen y pelvis con contraste intravenoso que demuestra una gran lesión quística cerca del anexo derecho, que es la flecha roja que se ve. Para la siguiente, por favor. Entonces, las preguntas son, la primera, ¿cuál hallazgo intraoperatorio fue más sugestivo de una neoplasia mucinosa pendicular? A, ovario necrótico, apéndice dilatado y quístico, líquido purulento libre, isquemia intestinal. ¿Alguien se atreve La a...? B, apéndice dilatado y quístico. Correcto, esa misma es. Esa es la mejor opción, eh, porque las otras no, no, no nos
no nos preocupan para nada con lo que es la neoplasia musculosa pendicular. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la principal razón para manejar vigilancia a largo plazo en los pacientes con las neoplasias de bajo grado? El riesgo elevado de metástasis pulmonares, riesgo de pseudomixoma peritoneal, recurrencia peritoneal, desarrollo obligatorio de cáncer colorectal o riesgo de pancreatitis crónica. La B. Correcto, compañero Rafael. Esa misma es la correcta. Y bueno, eso sería todo. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y pues, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Nadie va, está todo bien, está bien claro. ¿Alguna pregunta, algo que comentar, como dice Larisa? Bueno, realmente los felicito. Revisaron bastante bien. Algunas perlas. Esta es mm, una tumoración que a nadie, por lo menos a mí, no me gusta eh, estar ante ella. Realmente hemos tenido aproximadamente como unos 4 o 5 casos. Gracias a Dios, son tumores y los cinco fueron con un diagnóstico de apendicitis aguda que se entró, y 2 o 3 casos también que hicimos ya con un diagnóstico desde antes de que el paciente ya tenía una neoplasia mucinosa. ¿Ok? Así que es sumamente importante esto porque la decisión hay que tomarla y ver qué es lo que uno va a hacer. Eh, una pregunta al grupo. ¿Piensan que estos casos se pueden hacer por la paroscopía o no? En lo que revisaron. Bueno, un factor a considerar es la extensión de la lesión, ¿no? Si cabe en la bolsa para retirar el apéndice o si no cabe. Sí, lo que pasa es que realmente uno Bueno, ve. Ajá, ajá, también hay otra cosa, doctor, que algo Larisa. bien importante a considerar es que antes de querer escoger el manejo laparoscópico, la prioridad es evitar que se rompa el tumor y que se riegue la mucina, o sea, que se haya derrame de la mucina en la cavidad peritoneal, o sea, en la cavidad abdominal, pues, porque eso puede aumentar la probabilidad de que se desarrolle un pseudomixoma peritoneal, que es la principal complicación que queremos evitar en estos pacientes. Y lo que hemos visto es que, como te decía, casi el 80 a un 70% uno entra por una apendicitis aguda, empezando con una apendicitis aguda. Entonces uno entra y nosotros decimos a los residentes, encontraste, ¿te parece esto? Abre el paciente. Abre el paciente, aunque pueda entrar en la bolsa, en el endovac y demás. ¿Por qué? Porque tú acabas de dar en el clavo. Laparoscópicamente tenemos que manipular mucho la apéndice con las pinzas. Entonces el riesgo de que se perfore la mucina está alto. Entonces, definitivamente, nosotros entramos y abrimos al paciente hacemos una laparotomía en regla. Aquí, algo que tenemos que tener en cuenta que el riesgo de que esta mucina entre a la cavidad o que tenga la cavidad, la perdimos al paciente. Porque ese tratamiento que ustedes hablan, ese tratamiento se llama tratamiento de Sugar Baker. Este tratamiento de Sugar Baker, que es una combinación de cirugías con quimioterapia
como te lo dicen, agarras el quimioterapeuta, la quimioterapia y la ponen en el abdomen. Sin embargo, muchas veces tenemos que hacer resección del mismo peritoneo de la pared. O sea, es una cirugía que aquí en el mundo entero, lo que mayormente tienen, no sé si encontraron dentro de sus bibliografías, el hospital que más operaciones Chubebe que tiene en el mundo es la Fundación ZP de Bogotá. O sea, ellos son expertos en eso. Y entonces ya tienen protocolos bien llevados, como dicen ustedes. O sea, no, o sea, se hace una cirugía y te sacas casi todo el peritoneo de la pared y demás. Y realmente es algo bien, bien. Y los pacientes tienen una pobre sobrevida. Entonces siempre hay que usar como que hay que estar pendiente de eso y que si estás al frente de esa patología, llámate a alguien, piensa lo que estás haciendo, mira lo que vas a hacer, porque las complicaciones son bastante catastróficas y al final no tenemos muy buenos resultados. Ustedes lo dijeron muy bien, o sea, ¿cuándo le vas a dar el resultado al paciente? Cuando empiezas a ver, a examinar la mucina. ¿Cuándo la vas a ver? En el patólogo. O el patólogo te va a decir después, mira cuánto es la extensión. Entonces también hay una parte de una primera cirugía en el cual tú le dices a los familiares, tienes que decirle, ok, encontramos esto, esto y esto y esto. Todavía la cirugía podemos quedar solamente con una apendicectomía, pero posteriormente a lo que tengamos la mucina, a ver si hay ganglios linfáticos positivos, o si hay una extensión mayor de 12 de 2 centímetros, o muy pegado hacia la base del apéndice. Entonces, estos pacientes definitivamente hay que hacerle hemicolectomía y demás. Entonces, ahora, saber que explicarle al familiar y al mismo paciente que esto no es un primer paso, wow, es bastante difícil. Yo tuve, recientemente tuve una niña de 9 años, imagínense, 9 años, y bueno, sí, bien delgadita. Entonces yo le digo a la mamá, no, bueno, y le tocaba la masa, y yo dije, bueno, tuve una apendicitis aguda, y le dije, vamos a operarla, no la voy a hacer por la paroscopía. ¿Por qué? Porque para hacerle los huequitos me suman más que hacerle una Rocky Davis, y entré por Rocky Davis. Y cuando me encontré un masacote que tuve que irme hasta, como ustedes dijeron allí, o sea, yo me dio hasta irme hasta el ciego y cortar abajo parte del mismo ciego hacia la base, tratando de que no quedara ningún tipo de tumoración en contacto con el ciego. Por supuesto que eso estaba bien desflecado, así como la cebolla que encontraron como dijeron en las tomografías, en los cortes axiales. Entonces, realmente para mí, imagínate una niña de 9 años, decir a los familiares que después tengo que, o sea, a mí no pude dormir durante todo el tiempo hasta que tuve hasta la patología en la cual los bordes estaban libres y demás, y luego el seguimiento, este, ver que no tenía ganglio linfático y demás, y me fue bien hasta la fecha. Pero son cosas que son bien difíciles para que los que quieran ser especialistas en cirugía. Esta es una de las cosas bien difíciles de manejo para nosotros los cirujanos. Entonces ya para ir cerrando de la parte mía, los felicito nuevamente. Me gustó la parte esta de complementarlo con el cuadro clínico, digo, con los casos clínicos. Creo que es importante para ustedes esa manera de cómo desarrollar las cosas, y los felicito. Y entonces les doy ya las palabras para que el grupo ya cierre el webinar. Un buen trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. En realidad a nosotros nos gustó bastante el tema, ya que, em, bueno, es algo que en realidad no habíamos tenido la oportunidad de revisar durante la universidad. Sabemos que es algo que no es muy frecuente, pero que los pocos casos que sí se dan en realidad son casos bastante complicados. Yo personalmente, durante mi rotación de cirugía, no me encontré con ningún caso. No sé si alguno de mis compañeros se habrá encontrado con alguno. Me imagino que probablemente no, pero sí estuvo bastante interesante revisar el tema en realidad.
Si nadie tiene más ningún comentario, creo que eso sería todo. Ok, que tengan una bonita noche y que sueñen con los angelitos. Muy bien, hasta luego. Chao. Gracias, Hasta Cuídense. doctor. luego, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.